La designación de Juan Castillo como futuro ministro de Trabajo fue una de las novedades polémicas del gabinete anunciado el lunes 16 por Yamandú Orsi. Ustedes lo leyeron, ustedes lo escucharon. Dirigentes de la coalición republicana y representantes de cámaras empresariales cuestionaron que Castillo tenga la ecuanimidad necesaria para desempeñar ese cargo, debido, por un lado, a su larga trayectoria como sindicalista y, por otro, a su militancia política en el Partido Comunista, donde hoy es secretario general. Por otra parte, el propio Castillo había protagonizado discusiones dentro del Frente Amplio durante la campaña electoral. Por ejemplo, fueron muy comentadas sus discrepancias cuando se anunciaba que podría ser ministro de Economía Gabriel Odone, con quien ahora deberá compartir tareas en el nuevo gobierno. ¿Cómo se saldaron esas diferencias? Quizás se pregunten ustedes. Bueno, más en general, ¿cómo serán las prioridades en el Ministerio de Trabajo? Sobre estos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con Juan Castillo. Castillo, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? La primera pregunta es a propósito de cómo ocurrieron los hechos en estos días. Yamandú Orsi le explicó por qué lo elegía a usted para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. No. Al menos a mí personalmente no me lo dijo. Había conversado conmigo en varias oportunidades en la campaña electoral hacia octubre, posterior a las elecciones internas de junio, porque yo en la elección interna de junio no estaba respaldando la candidatura de Yamandú, yo respaldaba la candidatura de Carolina Cose, pero si no fue esa misma noche, al otro día tuvimos ya la primera conversación, el primer intercambio, y desde allí, bueno, tuvimos conversaciones periódicas. En algunos pasajes insinuaba la posibilidad de que yo estuviera formando parte de un futuro equipo si es que conquistábamos el gobierno, que nadie podía ni anunciar ni preanunciar, era parte de la tarea, pero no me dijo. Simplemente tenemos obviamente un conocimiento y un respeto mutuo que tal vez eso ha sido una de las cuestiones. No, porque me pregunto cuánto pesó la cuota partidaria. La Miluno debía tener representación en el gabinete. ¿Cuánto pesó su experiencia anterior como director nacional de trabajo en el último gobierno Vázquez? Pero no lo sé, vuelvo a decir, no sé qué habrá evaluado Yamandú para hacer nuestra propuesta. No fuimos nosotros los que colocamos temas cuota arriba de la mesa. El Frente Amplio en realidad no se lleva por tema cuota, sí en la búsqueda del equilibrio, que ha sido una constante por parte del Frente Amplio desde su gestación, ¿no? Si no hubiera habido Frente Amplio, menos todavía con 54 años de vida que estamos por cumplir, de no haber sido por la búsqueda permanente del diálogo, la discusión, el debate, la estructura orgánica y la búsqueda permanente del equilibrio, porque la unidad de una coalición ha quedado demostrado, creo que recientemente con el resultado electoral, lo que pesa una construcción con un objetivo concreto, por un objetivo puesto con una mirada de país y de futuro, a un simple acuerdo electoral, una coalición que lo único que busque sea desplazar al actual gobierno. Entonces, esto me parece que está en la génesis mismo de los frente amplistas, esta búsqueda del equilibrio. No hay necesidad de que nadie coloque cuota, nadie debería sentirse postergado, porque todas y todos aportan a la construcción de esta fuerza política, aportan a la militancia, que es la base central. Las bases del Frente Amplio son el elemento capital que tiene el Frente Amplio para conquistar el gobierno. Y bueno, creo que tal vez, yo quiero suponer, no hablo en nombre de Yamandú, pero son algunas de las cuestiones que pueden estar allí. Dirigentes del Partido Nacional, el expresidente Julio María Sanguinetti, representantes de cámaras empresariales, cuestionaron su ecuanimidad para un cargo como este, pusieron en duda su ecuanimidad. ¿Cómo recibió esas objeciones? ¿Qué contesta usted? Hace parte a lo que es el debate político, la discusión, ¿no? Una fuerza política derrotada, perdedora, que se retira del gobierno, está, en vez de hacerse autocrítica y analizar las causas de la derrota, buscando en el adversario político algunos defectos, algunas críticas. Obvio que si yo
le acabo de decir que ni siquiera sé qué es lo que llevó al presidente electo Yamandu Orsi a designarme de ministro, menos voy a saber qué es lo que puede estar pasando en la cabeza de un dirigente legendario, histórico, como Sanguinetti. De hecho, que no hace falta que diga que no comulga con mis ideas. Su práctica política ha sido de no comulgar y defender intereses distintos. Él seguramente no reniega de ser colorado, y yo jamás nunca renegaré de ser comunista. Por tanto, no tiene que estar a cada rato insistiendo con hoy el cuco, se viene un comunista y se viene el comunismo. Ya fue. Creo que tiene que buscar otras cuestiones para la confrontación política e ideológica, porque yo no reniego la carga ideológica que hay en todas las críticas que nos han realizado. Pero pensando ahora en las objeciones que surgieron de cámaras empresariales, está de por medio su historia en el movimiento sindical, ¿no? Si yo estoy bien informado, usted empezó a trabajar en el puerto de Montevideo en el año 1977, a partir de lo cual pronto se convirtió en dirigente, ¿no? Dirigente del SUAMP, el Sindicato Único de la Administración Nacional de Puertos, y del SUAMP a su vez pasó al propio PIT-CNT, donde llegó a ser coordinador. ¿Cuánto incide eso? ¿Cuánto desequilibrio puede desequilibrar eso su gestión como ministro en un área en la que tiene que tratar, sí, con los sindicatos, pero también con los empresarios y las cámaras empresariales? No fue tan rápido mi ascenso al movimiento sindical, porque en el 77, finales del 77, yo creo que tengo registro de ingreso a los cuadros laborales de la ANP el 4 de enero del 78. Estábamos en plena dictadura. Había que vencer y derrotar la dictadura primero, había que recuperar la democracia como elemento central. Y luego, sobre el final de la dictadura, recién allí yo ingreso en la militancia, primero en el movimiento cooperativo, porque desde el año 80 comencé a militar en el movimiento cooperativo y a ser miembro. Lo primero que fui es secretario general de mi cooperativa de viviendas, con 21 años, en donde sigo viviendo. Construimos nuestra casa, nuestras cooperativas en el cerro. Luego eso me entusiasmó y empecé a tener expectativas gremiales, porque de lo que más se hablaba era de lo que estaba prohibido, no teníamos quien nos defendiera y se hacía cualquier cosa con el trabajador y la trabajadora portuaria. Y comenzamos a forjar el sindicato portuario, a recuperar el sindicato portuario en la clandestinidad sobre finales del 82, principios del 83. Ya otros habían arrancado antes que yo. Y por lo tanto, hasta la recuperación de la democracia en el 84, que tuvimos libertad, la de verdad y no la de la propaganda de moda en los últimos tiempos, libertad para la población, libertad y el derecho. A partir de ahí, entonces sí pudimos formalizar, recuperar el sindicato que estaba en manos de los militares, sacar a libertad a los presos políticos que teníamos, dirigentes sindicales. Y ahí en la primera elección del 84 yo soy electo miembro del comité de base de Dragado, en la cual fui hasta que me retiré, pertenecía a esos cuadros laborales y militantes. Y bueno, luego fue un proceso, sí, fui antes que el PIT-CNT, yo fui el coordinador de la mesa sindical coordinadora de entes con Juan Silveira del ferrocarril. Después pasamos en el 93 para la mesa representativa del PIT-CNT, en el 95 al secretariado. Pero luego pasé a cuadros internacionales, tuve 5 años en el encuentro sindical Nuestra-América con 34 países representados allí. O sea, yo vengo de una historia en la cual me permite decir que he tenido distintas responsabilidades, que he tenido que asumir cambios de los lugares en donde estaba, aprender, porque aprender hay que aprender todos los días, como esta responsabilidad que me transfiere el presidente electo ahora, aprender mucho en el Ministerio de Trabajo lo que es la gestión, la responsabilidad del gabinete, una de las responsabilidades que yo creo que ninguna persona jamás se imagina que pueda llegar a ser ministro, no importa de qué partido sea, y bueno, espero estar a la altura de los acontecimientos y quitarle el miedo que están agitando hoy algunos, no todos, algunos sectores empleadores y algunos dirigentes políticos que declaran en la prensa lo que no me dicen cuando se cruzan conmigo todos los días en los pasillos del Palacio Legislativo. Lo cierto es que el lunes
poco después de que se confirmara su nombramiento, su primera reunión, el primer gesto que usted tuvo fue ir a la sede del PIT-CNT. Entonces, ¿cómo hay que interpretar aquello? Cada cual que lo interprete como quiera, porque los amigos me lo dijo yo fui a darle un abrazo a mis amigos. Voy a la visita oficial, la visita orgánica. Yo no fui a discutir política, no fui a rendir cuentas, no fui a pedirle cuentas a nadie. Las funcionarias y los funcionarios del PIT-CNT, los pintores, los albañiles, los compañeros que están en organización, habían solo 2 dirigentes en 22 personas con los que me reuní. Y eso forma parte de mi vida, son parte de mi amistad, ese es el entorno que me moví. O sea, usted no había avisado previamente de esto, no estaba organizada esa reunión. No estaba. Yo es muy difícil que haya algo desorganizado igual, ¿no? Yo lo tenía como idea en la cabeza, pero no lo había, no tenía gracia. Yo no había, se había nombrado mucho, tú sabrás que durante mucho tiempo se abrió la posibilidad que yo fuera. El nombre estaba. Y yo siempre lo negué porque no me lo habían transferido. Se hizo público en ese momento. En ese momento yo conocí a otros integrantes del gabinete. Y, me enteré que iban a hacer, y algunos sí efectivamente lo conocí porque habían varios integrantes del equipo que no lo conocían. ¿Cómo es su relación con las cámaras empresariales? ¿Cuándo se reúne con las cámaras empresariales? Hoy mismo, hoy hacemos todo. Hoy, una vez que en la reunión del sábado pasado del gabinete especial, el gabinete a la sombra todavía, que convocó Yamandú, ahí se nos entregó la documentación que cada ministerio entregó. Por lo tanto, a partir de que nosotros tuviéramos información, estaba habilitada que comenzara la transición. Yo de inmediato llamé al ministro actual, al doctor Mario Aristi, le dije eso. Él ya se había manifestado predispuesto desde antes de que yo le llamara a esta reunión, ya me lo estaba diciendo, mira que estamos a la orden cuando quieran, pero nosotros necesitábamos ingresar en colectivo, y bueno, esto va a ser hoy, o sea que hoy a las 10 de la mañana tengo la entrevista con el ministro de Trabajo y su equipo, también vamos con parte del equipo nuestro. A las 12 horas vamos al secretariado de PIT-CNT, también a una reunión ahora sí oficial, orgánica, y a las 14 horas con la Federación de Cámaras vamos a tener las 3 reuniones para que nadie se sienta postergado. ¿Cómo es hasta ahora su relación con dirigentes de gremiales patronales? Bien, muy bien. Vuelvo a insistir yo con lo que le dije recién para los dirigentes políticos partidarios. Yo no podría asumir en un micrófono, salvaguardarme de estar en un medio de comunicación diciendo cosas que no se las digo a los dirigentes políticos de otros partidos, parlamentarios de otros partidos, dirigentes empresariales de la distinta índole. Si yo me llevo bien, si yo tengo un trato formal, si yo tengo un trato civilizado, que yo tenga un trato formal, que yo sea respetuoso de las personas, no quiere decir que comulgue con sus ideas. A mí no me contagian, no me salpican ninguna, y espero yo tampoco hacerlo con los demás. Por tanto, tanto en el Parlamento, que estoy casi todos los días allí, como con los dirigentes empresariales que tuve que negociar 3 años, desde antes, tuve que negociar 3 años cuando fui director nacional de trabajo en el gobierno anterior del Frente Amplio, pero desde antes yo formaba parte de un equipo de negociadores del PIT-CNT que teníamos y llevábamos adelante la negociación conflictiva y la negociación colectiva. O sea que de los dirigentes históricos de las cámaras empresariales tengo buen trato, buen respeto y muchos augurios, por suerte, de suerte, porque creo que también, como alguno de ellos me dijo, el primero de ellos que me llamó fue el señor Juan Salgado de Transporte, y me dijo, puede ser que no tengamos las mismas ideas, pero en el fondo, si nos va bien a uno, nos va bien a todos, y esto me parece una máxima que hay que colocar. Voy a lo otro que yo mencionaba como antecedente, como contexto de su nombramiento. Cuando se empezó a manejar el nombre de Gabriel Odone como futuro ministro de Economía, hace ya unos meses, usted fue crítico, o muy crítico. Dijo, no es quien, desde nuestro punto de vista,
no es quién sería la mejor expresión para la conducción económica de un gobierno del Frente Amplio. Y después discrepó públicamente con algunas ideas que Odone expuso concretamente en el libro El Despegue, por ejemplo, a propósito de la posibilidad de descuelgues de algunas empresas de los acuerdos firmados en los consejos de salarios, o sobre sus ideas en torno a la conveniencia de desindexar la regulación de los salarios. Todo aquello dio mucha conversación, provocó mucha conversación, discusión, especulaciones. ¿Usted pudo procesar estas diferencias con Odone ya? Primero ratificar que es textualmente lo que yo dije. Creo que si tenés ahí la nota también está la fecha. Es bastante antes de la campaña electoral, cuando no estaba oficializado el nombre. Sí. Fue en el semanario Búsqueda, concretamente, ¿no? En el entorno de 4 meses atrás, más o menos. Exacto. Un mes y medio antes de las elecciones de octubre, comenzaron en la campaña electoral, parece que está de moda, que alguien comience a dar señales políticas a partir de decir los nombres de los equipos que lo van a integrar. Son señales políticas que la economía necesita, o la producción necesita, o la población necesita. Y ahí un periodista de un semanario me dice concretamente, no se está manejando. Yo la verdad que no estaba sintiendo que esto se estaba manejando en plena campaña. A mí me tocó desarrollar toda esta campaña electoral, o casi toda, en el interior del país, y a veces te perdés el hilo, no estás leyendo los diarios, escuchando los medios todos los días, y yo digo, Odone, le digo, bueno, si yo fuera, si de mí dependiera, efectivamente no sería, quien estaría de acuerdo en llevar adelante las características de un gobierno de izquierda. Lo dije. No puedo, ni debo, ni voy a renegar de lo que dije, pero no generó tanta polémica. Yo dije eso y no hablé más, a pesar de que colegas suyos me han buscado bastante la boca para seguir hablando de eso. Una vez que fue nombrado oficialmente el ministro de Economía, bueno, a ver, oficialmente, ¿qué iba a ser el ministro? No, cuando me refiero a que generó polémica, estoy aludiendo a lo que dio para, digamos, analizar sobre si Odone iba a poder efectivamente asumir ese cargo, con qué tipo de inconvenientes se iba a encontrar en la interna del oficialismo en caso de ser ministro. Por ese lado, no digo, no porque usted hubiera seguido hablando del tema. No, bien. Gracias por la aclaración, porque yo temía que se me hubiese escapado alguna cosa, porque lo mismo que dije para antes con los otros dirigentes partidarios, con los dirigentes de las cámaras empresariales. Acá estamos hablando de alguien de que ahora somos compañeros en un equipo de trabajo, y el que sale a saldar este debate y esta discusión es el propio Yamandu Orsi, el presidente electo, que dice, el presidente soy yo, y va a estar tratando de llevar adelante todas las resoluciones que el Frente Amplio tomó en las bases programáticas. Esto me permitió a mí bajar los decibeles, y nos permitió, comenzar a conocer a Gabriel Odone, a tener reuniones, intercambios que hemos formalizado ya a partir de que se instaló el gabinete, y colocando las ideas, porque lo que... Me permite ordenar un poco lo que acaba de señalar recién. A ver, si entiendo bien, usted se conoció personalmente con Odone el lunes pasado, cuando se hizo la presentación del gabinete. Exacto, es la primera vez que me cruzo con él. Fue ahí. Saludamos frente a Yamandu, estaba un momento ahí de intercambio que permitió la sonrisa de los tres. Orsi los presentó, dijo, Gabriel, este es Castillo, este es Gabriel, ¿no? Una cosa así. Nos puso una mano en el hombro cada uno, porque Yamandu estaba hablando con Gabriel Odone cuando yo estaba retirándome hacia la sala donde se iba a hacer público. No cruzo, no sé, nos dimos la mano, le digo, Gabriel, yo soy Castillo, sí, no, yo te conozco a vos, no te conocía personalmente, pero he hablado de vos. Y generó la risa de los tres, y dice, no, yo también, pero a partir de ahí... Él estaba enterado de lo que usted había dicho de él. Sí, acá, esto es chiquito, ¿no? Esto es chiquito, él sabe, Tú decías algunas referencias de qué cosas yo mantengo matices con su opinión personal, pero ahora de lo que se trata es de llevar el programa adelante. O sea, yo no solamente no estaba de acuerdo con eso, no estaba de acuerdo con las declaraciones que había hecho en la previa sobre el principio de la seguridad social. Él sí estaba de acuerdo con la actual reforma, y bueno, teníamos diferencias. Entonces,
Esto nos fue permitiendo llegar a la semana pasada a tener una reunión de trabajo mucho más profunda. ¿Ya tuvieron una reunión? Sí, ya hubo una. Estamos tratando de coordinar al regreso del descanso, al regreso de la licencia, otra un poco más amplia, pero ya para discutir temas concretos, porque enumeramos una media docena de temas que nos relaciona a lo que va a ser la responsabilidad que tenemos en el Ministerio de Trabajo con la disponibilidad de caja y la proyección económica del país hacia adelante, y son impostergables, ¿no? De eso quiero preguntarle enseguida, pero usted dijo al pasar recién, si yo escuché bien, que con Orsi terminaron definiendo que lo que va a primar es el programa del Frente Amplio. ¿Cómo fue eso? Eso es parte de las declaraciones públicas de Yamandú en reiteradas oportunidades ante consultas concretas. Esta consulta se le hicieron también a él. Él dijo lo que va a estar arriba de la mesa presente es el programa del Frente Amplio, por lo tanto él va a formar un equipo de quienes crean hombres y mujeres que son capaces de llevar adelante el programa. Bueno, ese es el desafío que tenemos. Entre el desafío estoy yo. Ahora porque la entrevista es a mí, pero seguramente si le haces la entrevista a Gabriel Odone, él va a diferir con algunas opiniones mías personales. En la práctica, luego, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir el consenso. El sábado se habló de eso, se habló en un pasaje, Yamandú decía, nosotros necesitamos debatir y discutir en los gabinetes, en una discusión de cómo llevamos mejor a la práctica, pero tener un ámbito donde poder debatir de política y luego salir a trabajar en equipo, porque no necesariamente todo lo colectivo son equipos. Se puede integrar un gran colectivo en un estadio y no ser un equipo que esté pensando lo mismo. Entonces acá está conformándose un equipo de trabajo en la cual el énfasis que colocó el presidente electo es que efectivamente trabajemos en el ámbito colectivo, en forma de equipo y con la información arriba de la mesa. Hacemos una pausa y ya continuamos. ¿Cómo encarará el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el futuro titular de esa cartera, Juan Castillo? Estamos conversando con él en la entrevista central. Estamos en la entrevista central hoy en Perspectiva con Juan Castillo, designado como futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social para el gobierno de Yamandú Orsi. Tiene 67 años, fue coordinador del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, antes fue dirigente del SUAMP, Sindicato Único de la Administración Nacional de Puertos, trabajó en el puerto de Montevideo, y en cuanto a actividad en el Poder Ejecutivo, fue director nacional de trabajo entre 2015 y 2017, en la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, cuando el ministro era Ernesto Murro. Castillo, usted empezaba a mencionar hace unos minutos prioridades que tendrá su gestión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por ejemplo, la mejora salarial de 600.000 uruguayos que ganan menos de 25.000 pesos. Eso está entre las prioridades del propio Frente Amplio, ¿no? Las que anunció Orsi, por ejemplo, en Colonia en su momento. ¿Cómo se va a proceder en esta materia? Mire, en contados minutos termino la nota. Yo salgo hacia la Ciudad Vieja, hacia el Ministerio de Trabajo, a ser recibido por el ministro actual. Lo primero que tenemos que ver todos y cada uno de nosotros, en este caso particular en el Ministerio de Trabajo, es saber cuál es el punto cero. Nosotros queremos tener la fotografía del gobierno, el que nos traslade al día de hoy, y hacer las consultas, preguntar cosas que tal vez la documentación, al menos no la vimos ayer leyéndola, que están en la documentación dispuesta, o algunas dudas que tenemos. Nosotros tenemos que saber desde dónde arrancamos, cuál es el estado de situación. También este es otro de los énfasis que ha colocado en la reunión del sábado pasado el presidente electo, y nos parece lo mejor. La cautela con que nosotros podemos hacer anuncios tiene directa relación con la generación de una expectativa que luego no se pueda cumplir.
Nosotros partimos de la base de una información que se ha chequeado tanto por el Instituto Cuesta Duarte como por las estadísticas del propio Estado, que marca que más de 500.000, según los trabajadores, cercano a los 600.000 trabajadores y trabajadoras, apenas alcanzan o quedan por debajo de los 25.000 pesos por mes. Bueno, para decir poco, esto no, parece un despropósito. Esto, cuando todos sabemos al mismo tiempo, miramos para el costado y vemos si estamos buscando una vivienda para alquilar, con esa plata es muy difícil encontrar el costo de un alquiler de una casa, estamos pensando que en cualquier pareja, que en cualquier familia, uno de los dos, si es que hay más de uno, sale a trabajar y a ganar un salario para pagar el costo de una vivienda. Y el otro salario que pueda ingresar será para pagar las tarifas públicas, comer, vestirse y hacer lo que pueda con... Bueno, este es un problema que tenemos nosotros. Cuando se nos mide y se nos pasa al mismo tiempo la propaganda del gobierno actual, de que nunca como ahora hubo registro en Uruguay del promedio de salario real tan alto, me está comparando a 600.000 trabajadores y trabajadoras que apenas llegan a los 25.000 pesos con salarios que son un despropósito de 20.000 o más dólares por mes, que se registran también en alguna otra parte de los servicios o de la economía. Entonces, hay un gran tema, hay un gran desafío, porque hay un salario mínimo nacional también aplastado, achatado, que no ha seguido la lógica que el gobierno del Frente Amplio venía haciendo, es decir, colocar algún puntito extra de recuperación, teniendo en cuenta que hay sectores de la economía que no tienen ámbitos de negociación, entonces por lo tanto hay que asegurarle un registro mínimo. Hay que valorar el papel de los ámbitos de negociación colectiva, de los consejos salarios. Nosotros estamos llegando a finales de año, estamos a una semana de que el año termine, una semana y poco. Y hay 3 o 4 situaciones conflictivas en industrias importantes que no han logrado acuerdo en materia salarial o en materia laboral, como la industria frigorífica, la industria láctea, para hablar de 2 de las principales industrias del país. O sea que cuando uno destapa y toca tema salario mínimo, tema salario a la baja, tema negociación colectiva, tema mejor, comenzás a desarrollar un hilo conductor que le hace al mundo del trabajo y le hace entonces a fortalecer el tripartismo, los ámbitos de negociación, los ámbitos de discusión. Ha dicho también que en la lista de prioridades figura la calidad del empleo. Sí. ¿En qué sentido? Y en el sentido que también otro de los datos que hay es que, por suerte, yo estaba en un medio de comunicación la semana pasada, he procurado dar respuesta y atender las demandas de los medios, pero no podemos hacerlo más que en la primerísima hora, luego en algún momento hay que salir a trabajar, a armar el equipo, a colocar ideas y elaborar. Pero estaba cuando se dio a conocer públicamente, y la periodista me lo pregunta, dice, se acaba de anunciar, la información es de que creció la mano de obra ocupada en el Uruguay y eso permitió bajar el desempleo a 7,4, creo que esa fue la cifra que dio precisamente. 7,3, ¿Qué le parece a usted? Y mira, ¿qué me parece? Que me alegra. Nadie puede decir una cosa distinta. Si cualquiera, no importa el signo de gobierno, no importa lo que piense el gobernante, cualquier desocupado hoy, cualquier subempleado hoy, está deseando que se generen puestos de trabajo. Y esto es muy bueno para el que no tenía ningún tipo de ingreso. El problema es que cuando le colocas la lupa y estamos viendo y analizando el comportamiento del empleo generado, normalmente no es el empleo que uno desea, porque los barridos otoñales, trabajar menos de la mitad del mes, a una corta jornada laboral, a salarios de entre 12 y 16.000 pesos, es una gran ayuda para el que no tiene nada, pero no es ese el empleo que Uruguay necesita, no es el que quiero para mis hijos, no es el que quiero para mis nietos, ni para los uruguayos y las uruguayas. Entonces, hay que colocar pienso, hay que elaborar mucho en las políticas activas de empleo, en las medidas que contribuyan a que esto efectivamente ocurra, porque no es por decreto, no es una ley, no es que el 1 de marzo asume Yamandú Orsi, el Frente Amplio se instala en el gobierno y el 2 de marzo el Parlamento aprueba una ley que dice auméntese el salario mínimo a 40.000 pesos, créanse 100.000 puestos de trabajo. No es una cosa automática.
Por tanto, esto supone colocar cabeza, generar ámbitos. Cuanto más problemas haya, nosotros vamos a construir más ámbitos para la negociación, para la búsqueda de opiniones, para las propuestas, teniendo en cuenta que siempre hay espacio para escuchar iniciativas y propuestas. Hay momentos para el debate, pero también llega después el momento para ejecutar las resoluciones que se toman. Sigo preguntándole a propósito de asuntos que estos días se han planteado y que a partir de su nombramiento generan incertidumbres o, bueno, curiosidades. ¿Cómo se va a parar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que usted encabece con respecto a los artículos de la LUC, la Ley de Urgente Consideración, que prohíben la ocupación de lugares de trabajo, que prohíben la realización de piquetes que impidan la circulación en vía pública? La consulta viene porque son artículos que el Frente Amplio impugnó en aquel referéndum que finalmente no prosperó. Lo que vamos a hacer es lo que dije en el inicio, todo lo que nos marcó el presidente electo Yamandú, que nosotros tenemos que hacer una gestión de gobierno con las bases programáticas arriba de la mesa. Y las bases programáticas, o sea, el programa que la mayoría de los uruguayos aprobó, el que se va a poner en práctica a partir del 1 de marzo, establece allí claramente que en todos estos temas y más, tú nombraste solamente algunos de los que pertenecen a mi cartera, pero la LUC reformó y transformó y quitó derechos mucho más que esos. Bueno, nosotros vamos a hacer una revisión. Lo que nosotros nos comprometimos con la ciudadanía es que vamos a revisar todos aquellos aspectos legislados o decretados que el Frente Amplio no comulgó, no está de acuerdo, y ver cuál ha sido su comportamiento y ver la construcción de alternativas, y aquellas que merezcan reformarse, se reformarán. A priori, no tengo ninguna hora para decirlas públicamente. Vamos a hacer lo que dijimos, vamos a analizarlo, vamos a escuchar la revisión, vamos a contribuir a eso, y oportunamente, si merece, se enviarán proyectos de ley, se elaborarán desde el Parlamento propuestas alternativas. Pero ¿cómo responde usted a quienes dicen, pero hubo un intento, se procuró la derogación por la vía de una consulta popular, la población dijo otra cosa? ¿Cómo se va a cambiar esos artículos así ya unos meses después? Insisto con lo que dije. Lo que dije es eso, vamos a hacer la revisión, sí, nosotros... fenómeno con lo que se aprobó, pero si hay una cosa, por más que se haya aprobado, genera problemas, va a haber que analizarlo, ¿no? Porque las leyes, todas las leyes son perfectibles, convengamos. Y también nosotros tenemos que escuchar todas las opiniones. No tenemos, a este momento yo no tengo ninguna propuesta para anunciar públicamente porque no se ha acordado en la interna del gobierno electo y porque no hemos convocado a las partes a discutir qué es lo que vamos a promover. Otro tema, el gobierno de Yamandú Orsi va a convocar a un diálogo social para discutir una reforma del sistema de seguridad social, un ámbito que puede revisar aspectos de la ley sobre jubilaciones y pensiones que se votó el año pasado, impulsada por la coalición republicana en el Parlamento, que puede incluso abarcar otros asuntos. ¿Qué rol le va a corresponder al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en ese diálogo? Allí hay una responsabilidad importante por dos aspectos. La primera, efectivamente, como usted dice, también están en la base programática y fue parte del compromiso electoral hecho público, que la opción que hacía el Frente Amplio era conquistar el gobierno primero y comprometerse a instalar un ámbito de diálogo social para analizar la actual ley 20.130, que la unanimidad de los dirigentes y sectores del Frente Amplio estamos en contra. Militamos en contra, debatimos, discutimos, elaboramos alternativas y no votamos esta ley que se aprobó solo con votos de la coalición que se va del gobierno ahora. Bueno, el Ministerio de Trabajo es de Trabajo y de Seguridad Social y trabaja en directa sintonía sobre el Banco de Previsión Social. Además tiene una dirección general que es la DINAS, Dirección Nacional de la Seguridad Social, dentro del propio organigrama del Ministerio de Trabajo. Todo eso hace que
tengamos un rol importante, pero que necesitamos nosotros elaborar en la previa a esa convocatoria una suerte de criterios generales, que no quiere decir que llevemos ni borradores ni elaboraciones para que nos digan que sí o que no, si no, no sería diálogo, que es lo que más ha estado en boga. La demanda más grande que hay es cómo participan las jubiladas y los jubilados, las trabajadoras y los trabajadores, los empresarios y productores, la industria, la academia, cómo participan todo lo que hace el entorno del mundo del trabajo para que opinemos si a todos nos parece justo que un trabajador o una trabajadora llegue hasta los 65 años de edad en forma obligatoria teniendo que trabajar y no se podía jubilar antes, y que las jubilaciones que termina acreditando después tengan las jubilaciones mínimas el valor muy por debajo de esos 25.000 pesistas, muy por debajo del salario mínimo nacional. Bueno, esto hay que debatirlo, hay que discutirlo, hay que colocar cabeza y sacar una ley de seguridad social que es una protección no solamente de la parte jubilatoria, que tiene que tener en cuenta la salud laboral y ocupacional, que tiene que ver en cuenta el Sistema Nacional de Cuidados, que tiene que tener en cuenta las asignaciones familiares, el hogar constituido, que tiene que tener en cuenta la discapacidad y los lesionados. O sea que el mundo de la seguridad social es un mundo mucho más grande que una simple jubilación o una sola jubilación o pensión. Ahora, usted es el ministro, será el ministro, y el Partido Comunista, del cual usted es secretario general, apoyó y, digamos, militó por la reforma constitucional que impulsó el PIT-CNT en esta materia. Un texto que promovía la restitución de la posibilidad de jubilación a los 60 años, la equiparación de las jubilaciones y pensiones más bajas con el salario mínimo nacional, porque además, por ejemplo, incluía la eliminación de las AFAP, las administradoras de fondos de ahorro previsional. Esa propuesta generó divisiones en el Frente Amplio, la mayoría de los sectores no la apoyaron, tampoco lo hicieron los integrantes de la fórmula presidencial, Orsi y Carolina Cose. Finalmente, bueno, en las urnas la papeleta no tuvo éxito, pero obtuvo 38-39% de los votos. Entonces, la pregunta vuelve a qué papel va a jugar usted en cuanto al contenido de la futura reforma. El que dije, dirigir políticamente ese debate, dirigir políticamente el entorno del diálogo, seguramente no directamente involucrado en ello, tendremos que resolver quienes nos representan en esos ámbitos, pero voy a estar absolutamente comprendido en ello. Quiero agregar una cosa al preámbulo de la pregunta que tú hacías. Vuelvo a decir que yo no reniego mis condiciones de comunista, por lo tanto, sí, el Partido Comunista se adhirió y tomó un fuerte compromiso militante con la convocatoria y la exhortación que hizo la central sindical. Sí, a eso Nosotros iba. apoyamos la iniciativa del movimiento sindical. Bueno fuera que un partido comunista que se precie de tal esté disociado de la demanda de las trabajadoras y los trabajadores, porque además de eso, y no por una cuestión automática o de seguidismo, sino que porque estamos convencidos que es injusto lo que se aprobó. Eso fue el análisis que hizo el Partido Comunista para salir a juntar firmas primero y a militar. Es cierto, y hay que volver a ratificar, y nosotros lo vamos a asumir cada vez que nos pregunten, que no ganamos, que no triunfó, que no obtuvo la mayor parte de los votos necesarios para instalarse como una reforma constitucional, que esa era la parte en debate. Pero esto no generó divisiones en el Frente Amplio. No, eso es una lectura errada. Hay distintas... Generó controversia, generó incomodidades. De una manera en la cual se estableció que a la iniciativa de la Central Obrera el Frente Amplio no la acompañaba, pero que colocaba un instrumento distinto, que era conquistar el gobierno primero e instalar el diálogo social después. Y eso tuvo casi 1 millón de votos, que es casi el 70% de la votación del Frente Amplio, que son más de 100.000 votantes de los blancos y los colorados y los cabildantes. O sea que hay una cantidad de lecturas que hace que, a pesar de no haberse aprobado, es un tema muy sensible y es que hay que escuchar lo que dice esa porción importante de la población del país. Pero claro, a donde voy hace que
usted, viniendo de un partido que jugó el papel que jugó en toda esta discusión, que se alineó de la forma que se alineó, ahora va a tener que ser quien articule, ¿no? ¿Eso es cómodo o es incómodo? Bueno, si me das a elegir, yo hubiese elegido ganar el plebiscito. Si me das a elegir, no es lo más cómodo. Lo que tengo que buscar en la cabeza, ubicarme. Yo voy a estar en una responsabilidad de gobierno en donde es parte del conjunto de los trabajadores, las trabajadoras, los empleadores, los jubilados, los estudiantes. Dirigir un gobierno es mucho más que un partido político o ser parte formal de una estructura orgánica. Son las reglas de juego. Es un nuevo desafío que voy a tener y espero poder rendir cuentas cuando se nos exhorte, cuando se nos convoque. Usted va a estar acompañado por el doctor Hugo Barreto como subsecretario, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, que ha sido abogado de sindicatos, pero pertenece a otra corriente política dentro del Frente, ¿no? A la democracia cristiana. Un sector que casualmente no estuvo de acuerdo con la reforma que impulsaba el PIT-CNT. Ese paquete vino armado, lo resolvió el presidente Orsi, ¿no? Tiene que tener el aval de él, si no, no sería posible. Es una propuesta que hicimos nosotros, es una invitación que le hice al doctor Hugo Barreto, que es un compañero de vida de muchos años. Este detalle es importante. ¿Fue propuesta suya el nombre del doctor Barreto? Yo coloqué la iniciativa al presidente Orsi si efectivamente podía invitar a Hugo Barreto, en la cual asintió en forma inmediata. Ese es un dato importante. Y usted sabía que, por ejemplo, en este asunto de la reforma del PIT-CNT habían estado en posiciones distintas con él. Yo conozco toda la historia de Hugo Barreto, pero tiene valores que para mí son imprescindibles, importantes. Es el manejo de la cátedra de derechos, el manejo del conocimiento de las leyes, es el manejo que tiene en los organismos de la OIT, es también miembro consultante de la OIT a nivel internacional, es convocante de varios ámbitos mundiales, a nivel mundial, es asesor de centrales mundiales sindicales, o sea, hemos participado una cantidad de veces importante representando a la central sindical en la OIT, en las conferencias de la OIT, él ha sido nuestro asesor, ha sido integrante de la sala de abogados del PIT-CNT mientras yo fui el coordinador, o sea, tenemos creo que unos 25 o 30 años de trabajar en forma conjunta y él admite que yo sea comunista y yo que él sea del Partido Demócrata Cristiano. Juan Castillo, futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, le agradezco su presencia hoy en los micrófonos de En Perspectiva y sus respuestas a estas preguntas. Volveremos a conversar en las próximas semanas. Con mucho gusto.